En el vídeo de hoy vamos a hacer un comentario sobre el preámbulo y el título preliminar con algunos trucos sobre cómo estudiarlo y algunas de las partes más importantes. Recordad que tenéis el esquema en la cajita de información, así también como el acceso al enlace de la Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado, todo en la cajita de información. Bueno, vamos a comenzar por el preámbulo. Aquí he de decir que yo, a la hora de estudiarme la Constitución Española, el preámbulo es uno de los puntos a los que menos importancia le he dado. Quizás sea un error, no estoy segura, pero bueno, yo no le he prestado mucha atención. Sin embargo, sí que bueno, pues se me ocurre y tengo apuntada una pequeña regla memotécnica para aprenderme las palabras clave de este preámbulo, que bueno, pues para mí las palabras clave del preámbulo serían garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer y colaborar. Y bueno, me inventé una pequeña frase que os la voy a dejar por aquí en pantalla con las iniciales, pues para sacar luego las palabras del preámbulo. A estos efectos realmente podéis inventaros cualquier frase sirve, cualquier cosa sirve. Sin embargo, bueno, pues yo pensé a la hora de trabajarlo como un tipo de, bueno, pues eso, de ayuda para memorizar, pues esta frase. Por cierto, contadme si en vuestros exámenes, si en vuestra oposición el preámbulo, si vuestros preparadores le han dado, o profesores, le han dado importancia a la hora de estudiaros el preámbulo o no. Realmente, como yo me la preparo por mi cuenta, esta parte, la parte del preámbulo, realmente creo que con todo el grueso de texto constitucional que hay, no es una de las partes a las que más tiempo le dedicaría. Ahora vamos a pasar al título preliminar. Lo más importante a la hora de ir estudiándonos los títulos de cualquier ley, no solamente de esta, sería el conocer el título y conocer el número de artículos que, que engloba ese título concreto. Concretamente, el título preliminar de la Constitución Española va del artículo 1 al artículo 9 y digamos que para mí es un título que sienta las bases más esenciales del juego, ¿no? Y vamos a ver por qué. Si nos centramos en el artículo 1, este artículo lo que nos cuenta son, bueno, nos cuenta qué tipo de Estado es España, ¿no? Dice que es un Estado social y democrático de derecho que tiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Seguidamente nos habla de un concepto muy importante que es la soberanía nacional y nos dice que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Esto es muy importante porque tenemos que saber que España venía de una reciente dictadura de muchísimos años y que los poderes emanasen del pueblo, pues era un síntoma de cambio y de paso hacia la democracia. Por último, nos habla de la forma política del Estado, que sería la monarquía parlamentaria. O sea, nos hace como una ficha, como una radiografía de cómo sería el modelo de Estado. El artículo segundo nos habla de uno de los fundamentos más importantes de la Constitución española. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Si pasamos al artículo 3, nos va a hablar sobre la lengua. Aquí tenemos que tener en cuenta que la lengua oficial del Estado, oficial del Estado español, sería el castellano, lengua que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar.
¿Qué pasa con las demás lenguas? Véase el catalán, el euskera, el gallego, etcétera. Pues bueno, también van a ser oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con lo que digan los estatutos de esa comunidad. Pero además, la Constitución nos dice algo muy importante, y es que esta riqueza de las distintas modalidades lingüísticas va a ser un patrimonio cultural que va a ser objeto de especial respeto y protección. Estos artículos me parecen muy importantes porque realmente son como la base de muchos de los problemas que vemos actualmente, por ejemplo, con el catalán en Cataluña y todo este tipo, o el español en Cataluña, este tipo de conflictos. Para mí es muy importante conocer estos artículos. El artículo 4 nos habla sobre la bandera de España. La bandera de España nos dice que tiene 3 colores, rojo, amarillo y rojo, en 3 franjas horizontales, siendo la amarilla del doble de anchura que la roja. También nos habla de que los estatutos de cada comunidad van a poder reconocer banderas y enseñas propias y se van a utilizar junto con la bandera de España en sus edificios públicos y en los actos oficiales. El artículo 5 es muy sencillo, nos dice que la capital del estado es la Villa de Madrid, pero es muy importante a la hora de centrarnos en hacer test porque es uno de los puntos donde más caemos. Porque claro, nosotros sabemos que la capital de España es Madrid, pero lo que no sabemos, o sea, lo que se nos olvida es en el test decir la Villa de Madrid. Entonces, siempre la opción correcta en el test va a ser Villa de Madrid. Puedes poner Madrid, Ciudad de Madrid, lo que sea. La opción correcta es Villa de Madrid. El artículo 6 nos habla sobre los partidos políticos y el artículo 7 nos habla sobre los sindicatos. De ambos nos dicen cosas muy parecidas. De los partidos políticos nos dice que expresan el pluralismo político de España en este caso, y que concurren a la manifestación y a la formación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política, lo que quiere decir que sin partidos políticos no puede nadie estar en política, digamos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Y los sindicatos, pues lo mismo, tienen que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y el funcionamiento tienen que ser democráticos. Pero claro, en el artículo 7 nos habla de sindicatos y de asociaciones empresariales. ¿Estos qué hacen? Pues contribuyen a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Ahí tenemos dos artículos que me parecen interesantes también. La de los partidos políticos, que serían, la expresión del pluralismo político y la forma de participar en la política, la forma de expresar la voluntad popular, serían la herramienta para hacerlo, los partidos políticos. Y por último tendríamos a los sindicatos, que contribuyen a la defensa y a la promoción de los intereses que les son propios. El artículo 8 serían las Fuerzas Armadas. Tenemos 3 grupos en los que están constituidas: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire. Y la misión que tienen las Fuerzas Armadas sería garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Estas Fuerzas Armadas, la base de su organización, se van a regular por una ley orgánica. Y aquí hago un inciso, y es que cuando terminemos de ver todo el bloque de la Constitución española, vais a tener un listado que os voy a dejar en el que he ido recopilando todas y cada una de las
cosas que aparecen en la Constitución que se regulan por ley orgánica. Es muy importante que vayamos apuntando cuáles son las que se regulan por ley orgánica, porque en algunos test o en algunos exámenes no lo pueden preguntar. El artículo 9. En el artículo 9 nos habla de que los ciudadanos y el resto de los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Nos dice qué es lo que le corresponde a los poderes públicos y nos dice qué es lo que garantiza la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a los poderes públicos? Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por último, en el artículo 9.3 nos habla de las garantías que nos da la Constitución. El principio de legalidad, que significa que todos estamos sometidos a la ley, tanto ciudadanos como los poderes públicos. La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y esto último significa que los poderes públicos no pueden ser arbitrarios. Además, la palabra interdicción significa prohibición, o sea, prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, una vez que ya he comentado todo lo que tenía que decir sobre el título preliminar y el preámbulo, deciros que de este artículo, de este título, me parece todo muy importante porque para mí es como una ficha técnica, entre comillas, nos sienta como las bases del juego, de lo que va a venir de ahora en adelante y de cómo es, pues todo, cómo es el tipo en quién reside la soberanía nacional, cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico, cuál es la forma política del Estado. También nos dice cuál va a ser la lengua oficial. Nos habla de de cómo va a ser la bandera, de cuál es la capital. También nos habla en el artículo 8 de todas las Fuerzas Armadas. Nos habla del sometimiento a la ley. Entonces creo que el título preliminar es un título muy importante. Así que nada, ya sin más dilación os dejo en la cajita de información, como he dicho al principio del vídeo, tanto la infografía del título preliminar como del preámbulo, el enlace para la Constitución española en el Boletín Oficial del Estado y nos vemos en el próximo vídeo.